Bueno, pues platicar del guión de cine o de tele, de TikTok, de lo que sea, de un proyecto audiovisual. Por un lado, creo que una de las cosas es que sí, a veces nos olvidamos del sonido y el sonido también se puede diseñar, ¿no? Y debe estar también descrito en el guión. El sonido puede ser diegético o extradiegético, que significa que proviene de la pantalla o está fuera de la pantalla. Por ejemplo, en una película donde un guitarrista toma su guitarra y se pone a tocar su guitarra, o alguien le pone play a un tocadiscos, o pasa el camión de los tamales y se oye el camión de los tamales. Es un sonido que proviene de la acción, de lo que está pasando en ese momento. Y el sonido que no está en pantalla, por ejemplo, que yo abra o sea, la toma puede ser que yo abro un grifo y lo que se escucha es un tren, o lo que se escucha es los Beatles, y no, pues no están los Beatles ahí en la película, no tiene nada que ver, ¿no? Sino que es un sonido que viene de afuera, que viene de la edición. Ese es el extra diegético. Entonces, diegético es que viene de la pantalla, y extra diegético que se le pone en postproducción, que te ayuda a ambientar, pero no es parte de lo que está pasando en la vida real. Tanto en ficción como en documental, en ambos se vale poner ambas cosas. Ya lo vimos, depende de qué tan purista eres, pues a lo mejor no lo usarían, pero los no tan puristas sí ya podrían usar música en postproducción. Que bueno, pues hay sonidos de las cosas, esos son los incidentales, es el que yo pongo una taza sobre mi computadora y la escucha, ¿no? Ese tac. Ese es un sonido incidental. Un sonido ambiental, pues se refiere al sonido en sí del cuarto. Cada cuarto suena un poco diferente porque el aire, pues suena dentro del cuarto. Suena muy, muy quedito, pero suena. Y los focos casi siempre hacen ruido. El aire en las hojas de los árboles, y en fin, los sonidos en general del ambiente, ¿no? Em, También está la musicalización de una escena. Si vieron esta película de Baby, ¿cómo se llama esa película? Ni la busco. ¿Se llama nada más Baby o tengo la duda de que me pete? Baby Driver, creo, ¿no? Ah, Driver, sí. Hay una página que apúntenla también. Es imdb.com. D de dedo y B de burro. imdb.com. Entonces, por ejemplo, ahí pongo Baby. Y es una maravilla esta página porque me dirá todas las películas que se llamen algo con Baby. De hecho, encontré otra que no es la que quiero. Y me aparecen quién fue el director, quién fue el de arte, el de sonido, así todos, todos, todos. Entonces es genial. Y bueno, ahí usan muy bien la música, también Tarantino siempre usa muy bien la música, pero hay muchos directores como Danny Boyle es el que hizo Trainspotting, usan muy, muy interesante la música porque la música, pues igual que la imagen puede servir también para expresar el mundo interno de los personajes, ¿no? Y volverla externa, volverla visible o audible, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer consejo, que escuchen, que tomen en cuenta los sonidos, o sea, no me clavaré demasiado. Si ustedes hacen una entrevista o así, lo que necesitan es que se escuche bien, punto, ¿no? Primero que se escuche, que se entienda. Y, y si pueden hacerle un diseñito donde hay una intro como canción o intro, digo, una canción como en las transiciones o a lo mejor de fondo. Y pues mucho tiene que ver con tu tema. Si se trata de algo superfluo, a lo mejor hasta puedes agarrar música que recuerda así como pop sí, bueno, el pop estaría bien, o a lo mejor si es más denso, te sirve un heavy metal o un punk, ¿no? O a lo mejor jazz para una escena de ciudad o del campo,
Entonces, o una música muy meditativa. Entonces, bueno, depende de qué quieres causar, pero no lo desperdicien, es decir, a veces solo estamos pensando en el video y qué voy a grabar y qué voy a grabar, sí, pero también qué vas a escuchar, ¿no? Bueno, y lo otro que se me hace así esencial es que conozcan el viaje del héroe. No sé si ya lo han escuchado alguna vez en su vida, pero es una cosa muy interesante. El viaje del héroe, ese es un término que le puso un psicólogo, Joseph Campbell. Joseph Campbell lo que hace es estudiar muchas culturas y descubrir, o bueno, no descubrir, reconocer que en todas esas culturas hay mitos, en estos mitos hay héroes y casi siempre pasan por las mismas etapas. Entonces dice que curioso que Buda vivió las mismas etapas que Cristo y que Hércules y que Gilgamesh. Gilgamesh es el héroe de la leyenda más antigua del mundo, es de Mesopotamia, es muy antigua, así escrita en piedra y la tostada, ¿no? O sea, muy antigua. Y Gilgamesh, Hércules, les decía Jesús, Buda, y a lo mejor Neo de Matrix, Luke Skywalker y Cameron Díaz en un centro comercial, viven las mismas aventuras, es lo más sorprendente. ¿Por qué? Todos nosotros siempre estamos contando la misma historia, solo que a veces contamos pedacitos diferentes de la historia o a veces la contamos completa, pero en realidad todos contamos la misma historia. ¿Por qué? Pues porque el hombre hace todo a partir de de su experiencia y de cómo contempla el mundo. De un poco por eso les decía que solo existían tres géneros dramáticos, porque solo tienes tres opciones, o decíamos, o corres, o sea, huyes, atacas o te paralizas, ¿no? Y en ese sentido, el hombre vio como una flor, pues primero empieza siendo semilla y crece y es flor y luego a lo mejor es árbol y luego da frutos, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso de la vida, de que incluso pues llega el otoño, la vejez de del árbol y muere, no sé. Entonces ese proceso pues lo lleva a escribir historias que representan el proceso de crecimiento de una persona, pero que no solo es de su edad, sino de esas etapas donde dices, pues es que yo antes de entrar a la escuela era una persona y después de este aprendizaje crecí en estos aspectos, o después de esta relación de pareja aprendí esto y esto y esto y crecí, ¿no? Entonces ese crecimiento interno pues es universal y no importa en qué tiempo, en qué país, en qué situación esté el mundo, de alguna manera el ser humano necesita pasar por esas etapas para crecer. Y a mí me encanta un documental, a ver si se los consigo, no es fácil, se llama El Recreo y es un documental francés, me lo voy a apuntar aquí para acordarme de buscárselos. En El Recreo es una película sobre unos niñitos de kinder y a mí me fascinó porque entre que está en francés y yo no hablo francés, y luego son niños de kinder como de kinder uno, o sea, no hablan ellos bien todavía ni francés. Entonces, realmente digamos que lo que dicen no se entiende nada ni en francés, ¿no? O sea, me acuerdo un amigo francés que lo vio y me dice, es que de todas formas no se entiende nada. Entonces, digamos que lo que dicen no es lo más importante, sino lo que hacen. Y es que acuérdense que nosotros vamos a saber qué piensa el personaje del mundo a partir de lo que hace, ¿no? Entonces, es padrísimo porque es un recreo de unos niños de kinder, de eso va la película, pero lo interesante, lo emocionante, es que hay un escalón como de 2 metros de altura y unos pequeños escalones al lado, ¿no? Digamos como un pequeño escenario que les hicieron a los niños en el patio, supongo para sus obras de teatro, y entonces hay como una tarimita, un escalón más alto y unos escalones chiquitos. Entonces el juego en la hora del recreo de los niños es que hacen una fila y le toca a un niño subir 3 escalones, o bueno, 5 escalones, subirse a esa altura y desde ahí brincar. Nada más tienen que brincar, pues se me hace que no son 2 metros, deben ser 1,5 metros, porque supongo que si no los maestros no los dejarían, o 1 metro, no sé, pongamos que 1 metro.
Pero para un niño de kinder de este tamaño, pues es un gran logro, o sea, es así como wow, ¿no? Entonces está la fila de los niños que se brincan y se vuelven a formar en la fila, y otra vez y otra vez. Y el documental es muy bonito porque va pegado a una niña muy cercana a la cámara y la niña se ve que está viendo cómo brincan los otros niños. Después vas viendo que se va acercando, después ya se formó en la fila, después a media fila se arrepiente y se echa para atrás, ¿no? Y luego ya se vuelve a formar, luego llega una amiguita y que ya brincó y le platica y la trata de convencer, ¿no? Entonces ya como que se anima más y ya llega a la tarima y se arrepiente, ¿no? Entonces ahora muchos niños la presionan y le empujan y le dicen, vas, y ella, no quiero, ¿no? Entonces no quiero. Entonces luego otro niño la consuela, no, yo te entiendo, no te preocupes, yo te voy a apoyar, ¿no? Entonces es genial porque, o sea, les digo, no hay un diálogo, no hay ningún adulto, todos los niñitos nada más estás en esta relación donde unos ya están peleando, otros están abrazando, otros están distraídos, ¿no? O sea, pues son niños de kinder andan así en su rollo, pero es genial ver cómo es todo el proceso de la niña de ir perdiendo el miedo y de tomar valor para subirse, ¿no? Y ya se sube y se va a aventar así y no, pues se hinca, se pone de cabeza y se baja de la forma más chueca, pero se baja, ¿no? Pero no brinca, ¿no? Entonces otra vez se forma y otra vez, ¿no? Hasta que al final, pues después de un montón de intentos, por fin brinca, ¿no? Y ya, ahí acaba el documental. Y es documental, ¿eh? No es ficción, es real, ¿no? Y entonces es maravilloso, o sea, tú lo ves como espectador y te conmueves porque dices, claro, es que es igual que yo, que no me atrevo a decirle a mi jefe que ya no quiero este sueldo, ¿no? O es igual que yo que quiero salir con tal persona y no me atrevo, ¿no? Entonces es ese proceso donde el ser humano vence sus miedos y a quién no le ha pasado, ¿no? Entonces eso es lo que les digo. Eh, Hoy en día hay tanto material en internet que de verdad necesitamos contar algo épico, monumental, y no me refiero a que necesiten la producción del Titanic. Me refiero a que nos cuenten una buena historia con un gran tema. Y qué mejor tema que los temas ambientales. O sea, urge en todos los sentidos salvar animales, salvar plantas, salvar a los humanos, salvar al planeta, salvar el universo, porque estamos contaminándolo todo. Y entonces necesito que ustedes, si se han preocupado alguna vez en su vida por uno de esos temas, nos lo compartan no nada más desde la cabeza, no nada más desde, es importante hacer esto y porque las estadísticas dicen que ya hay menos osos polares. No, conmuévanse ante la cámara por un oso polar y si me lo transmiten, van a transmitirlo al mundo, ¿me entienden? Van a hacer realmente un cambio. Entonces, el viaje al héroe, y también luego les voy a mandar un videito ahí en el Classroom, lo pongo aquí, ¿listo? Apunten estas etapas para que esta clase les sea productiva. Pues es una serie de etapas por las que todo héroe pasa tiene que pasar para crecer y sirve, les digo, tanto para ficción como para documental. Pues, ¿qué diferencia hay? Mucho es en eso de que el documental también se va a apoyar en el método científico, pero creo que pueden combinar muy bien el viaje del héroe con el documental, digo, con el método científico, incluso en ficción. Entonces, bueno, el punto uno es el mundo ordinario, es decir, el héroe tiene que partir de un lugar común. Les decía que si vive en una panadería, pues se vea como una panadería. Si está en el Polo Norte, que se vea como el cliché del Polo Norte. Si debe ser casi está aburrido lo cotidiano. Incluso si tú estás hablando de un problema ecológico, pues a lo mejor dices lo que ya todo el mundo sabe. Pero eso solo puede ser un par de segundos, porque si dura demasiado, me aburro y ya no va a querer saber del tema. Entonces, podemos empezar con una muy buena pregunta como gancho y decir, incluso decir, ya sé que ya sabes que hay un problema con la basura, pero lo que no sabes es esto. Y entonces ahí engancho al espectador a que vea algo que se sale de lo ordinario, ¿no? Entonces, el paso 2 es el llamado a la aventura.
Y no sé si se acuerdan en Netflix, por ejemplo, que como que tiene una llamada literalmente, ¿no? Entonces, pero bueno, en otras películas el llamado a la aventura es que le avisan a alguien, hay un problema en el bosque, se está incendiando y solo tú puedes venir a salvarlo, ¿no? Entonces, normalmente el héroe se niega, pero bueno, puede no negarse, pero comúnmente se niegan a la aventura. Y entonces, el tercer paso sería ese, el rechazo a la llamada. Y el cuarto paso es el encuentro con el maestro. Entonces, el maestro puede ser un maestro físico, o maestro espiritual, o maestro simbólico, maestro real, digamos, o es así, el maestro es un árbol, ¿no? O es Gandalf, o es este cuate en Matrix que le dice, a ver, ¿quieres la cápsula roja o la azul, ¿no? Entonces, el maestro, que puede ser hasta un maestro de primaria, pues un maestro, o un amigo, o alguien que sea un maestro para el personaje, es quien lo va a entrenar, quien lo va a leccionar. Ese es el cuarto paso. Y es un poquito el maestro el que lo invita a que sí vaya a la aventura, ¿no? Entonces, bueno, después viene el quinto paso, que es el cruce del umbral. Entonces, en el cruce del umbral, ya no hay marcha atrás. Eso es lo que caracteriza el pase del umbral. Aquí ahorita pienso que nosotros como humanidad estamos en ese punto porque ya no hay marcha atrás, ya tampoco podemos, o sea, sí podemos restaurar el planeta, sí lo podemos regenerar y todo, pero también no podemos estar al punto antes de la contaminación, ¿no? Ya cruzamos esa puerta. Y es eso, es el momento en el que el héroe dice, bueno, pues voy a la guerra, voy al incendio, voy a salvar a la princesa, voy a algo y ya no hay marcha atrás, tiene que ir. Después la sexta son las pruebas y los aliados y los enemigos. También muchas veces aparece justo una princesa o alguien que lo motiva en el sentido del amor a salvarlo. También puede ser en vez de princesa un perrito o algo que le causa mucha ternura y que lo quiera salvar. Alguien indefenso. Yo sé que es un poco extraño eso que dije, pero bueno, así pasa en las historias. Y lo que sí tiene mucho que ver con la princesa es que la princesa es la pureza y es la guardiana, o sea, sí tiene una fuerza, parece frágil, pero ella es la guardiana del conocimiento o de la memoria. Y no sé, pienso en Princesa Leia o en algunas princesas de Star Wars, que sí hay que irlas a rescatar porque las van a matar y porque no son muy físicas, pero son de un gran conocimiento o de una gran empatía, de un gran corazón. Entonces, bueno, en la etapa 6 son pruebas, los aliados y los enemigos, sobre todo. Entonces, pues aquí ya se hacen bandos, ya no está solo. Algo que me faltó decirles es que en la etapa del maestro, el maestro lo que le tiene que enseñar es a usar los 4 elementos. Y anótenos por ahí, tierra, agua, aire y fuego. Y lo documento porque más que ustedes van a hablar de cosas de la naturaleza, a lo mejor les sirve uno de estos elementos. Pero ¿qué significan esos 4 elementos? La tierra son los recursos materiales, es incluso el cuerpo y el dinero. El agua son las emociones, por eso también se representan con copas o jarrones, porque es también o con el mar, o sea, digamos, ¿por qué son las emociones? Pues porque nuestras emociones se comportan como el agua, es decir, ¿cuántas veces no hemos visto una super tormenta? Pues sí, equivalente a alguien que está así llorando y estallando en emociones, ¿no? O un mar tranquilo, pues sí, como cuando estás meditando, ¿no? El agua pues toma la forma del contenedor, ¿no? Entonces tiene mucho que ver que un evento le causa a una persona una emoción y a otra persona otra emoción, no es como predecible, ¿no? Y así el agua pues tampoco lo es mucho, cambia de estados. Ok, el aire es el pensamiento. En algunas cartas, por ejemplo, se representa con espadas y también en cuadros antiguos o cuando han visto sus guerreros pintados o fotografiados. ¿Por qué con una espada? Pues porque con la espada puedes hacer así
y suena al aire. Es como una manera de hacerlo visible. Entonces, ¿qué significa el aire o la razón? También la capacidad de tomar decisiones. Cuando tú cortas algo, ahora tienes que elegir entre dos partes. Entonces es el discernimiento, la capacidad de pensar, es el aire. Y además porque las ideas no se ven, pero ahí están. Eso es el aire. También cuántas veces has pensado una idea y luego se le ocurre a otra persona, pues como si el aire se lo hubiera llevado y lo captó otra persona. Bueno, y el último elemento es el fuego, que el fuego representa la voluntad, la capacidad de apasionarte por un tema y llevarlo a cabo. Se representa también con un báculo o un palo, porque esa varita es la que usaban, por ejemplo, para subir la montaña. Y cada paso, pues voy usando mi voluntad. Esto porque se los digo, y no es que yo me lo saque así de la manga, les digo, el simbolismo es un simbolismo que existe desde tiempos prehistóricos y en el tiempo del Renacimiento es cuando se recopila toda esa información, pero ya se usaba, ¿me entienden? Y de ahí a la fecha lo usan los de mercadotecnia, los de semiología, todos los comunicólogos lo usamos. Entonces, es un simbolismo que lo van a encontrar tanto en pinturas antiguas como en playeras de marcas actuales, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya tienen ahí el simbolismo, que eso es lo que le enseña el maestro, a tener un balance entre entre su voluntad, su pensamiento, sus emociones y su cuerpo, como a tener coherencia. Entonces nos quedamos en el punto 7, si estoy en lo correcto, y es el acercamiento, que es como una etapa donde va enfrentando ya el problema, donde tiene que pasar una prueba, una lucha tal vez con un dragón, con un monstruo, con, con el problema de contaminación así ya más grave, ese es el momento. Y luego viene la recompensa, que, bueno, dijimos, si el problema no aplasta al héroe, pues entonces hay recompensa, ¿no? Si no, pues acuérdense que también si el héroe cae en sus propios pecados o sus propios errores de sus vicios de carácter, entonces va a ser castigado de alguna manera, ¿no? Y entonces después el punto 10 sería el camino de vuelta a casa, ¿no? El héroe lo único que quiere era estar en su casa, no quería ir a la aventura, no nada, había dicho que no y lo convencieron, ¿no? Lo que quieren en el punto 10 es volver a casa y ya, que lo dejen en paz. Y en algunas historias, el punto 11 es la resurrección. Porque bueno, a veces no, a veces el héroe muere en el enfrentamiento. La vuelta a casa casi siempre sí ocurre incluso muerto, o sea, como tipo llevan su cuerpo a casa. Y luego viene la resurrección, o bueno, pues en muchos mitos está esa resurrección literalmente y en otras está más metafóricamente, ¿no? Como que el que se vuelve el fénix. Nos ponen aquí la película Gladiador de ejemplo y sí, claro que sí. Pero te digo, es más evidente en las películas de fantasía y en las de guerreros, eso es como literalmente el rey Arturo, eh, Braveheart, esas películas de Ben-Hur y de ¿cómo se llama? Es que hay unas películas así que de héroes que me gustan mucho, pero ya no recuerdo. Bueno, hay una que se llama El Héroe, incluso. Y en Hércules, claro que sí, pasa por todas etapas. Pero también en las de una señora en Oaxaca vendiendo tortillas y que tiene que ir a recoger a su nieta del otro lado del río. También van a encontrar ese viaje del héroe. Ahora ya lo pueden ver como verle las costuras a las historias. Toda historia, o sea, 90% de las historias, por lo menos todas las historias que están escritas por escritores, por dramaturgos o guionistas, contienen el viaje del héroe. Les digo, a veces lo que pasa es que hay historias que se quedan solo en una etapa y no te cuentan toda. Pero hay otras películas que sí nos cuentan completito el viaje del héroe. Entonces, bueno, sería muy importante que esta semana
ustedes vean cualquier película y busquen qué tanto les macha con el viaje del héroe. Y muy importante, pues, que su guión lo revisen. Sí, les digo, yo no quisiera que lo tomen así como receta de cocina, que a fuerza el héroe tiene que hacer eso. No, si no les sirve, no lo usen. O sea, vean si les sirve para contar mejor su historia. Hola a todos, y me saco. Pero no sé dónde me quedé, si, o sea, hasta dónde me vieron. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué me Es dice? muy importante que en su guión, y ahí te Ah, ok. Bueno, pues nada más o sea, si les sirve, úsenlo, si no les sirve, no lo usen, ¿no? Así de simple. El chiste es que ya escriban, o sea, escriban la idea, escríbanlo de la mejor manera que puedan, como escaleta, como la lista de las secuencias, escríbanlo ya como guión, si pueden, si le entienden al formato. Si no, simplemente describan cada momento que van a grabar. Y la clase siguiente va a darles clase Fabián. No sé si toda la clase, me parece que sí. Y luego el viernes vuelvo yo a darles clase y les voy a enseñar los planos y los movimientos de cámara para que tengan como más idea de con cuál plano se graba mejor qué cosa y por qué A más B da C, ¿no? Pero ahorita aprovechen el enfocarse en que su texto, su idea, su guión esté bien y acuérdense que me lo pueden mandar. ¿Aún se puede cambiar de tema? Sí, claro que sí, Sharon. Por cierto, yo les iba a comentar que Fabián hizo una tesis, me parece, en murciélagos, que creo que Sharon, no me acuerdo, alguien más estaba hablando de eso. Y sí, aprovechenlo, es hasta genial, mi amigo. eh, Como todo genio, no siempre es fácil sacarle la información buena, pero es genial y yo sé que les va a compartir cosas muy, muy padres y sobre todo, o sea, sabe muchísimo de dónde verificar la información, de dónde, bueno, tiene muchísima experiencia en comunicación y en medio ambiente, entonces, pues aprovechenlo, sáquenle mucho jugo porque sabe un montón. Eh, bueno, mira, Sharon me pregunta que si tiene que ser forzosamente un tema ambiental. Eh, No, me refiero como a o sea, tema ambiental, obvio, sí, pero Ujú. como una problemática así ambiental. De que si a fuerza tiene que ser de la crisis más extrema que platicamos el otro día. Sí. No, no, no. Con que sea del medio ambiente, con que sea, o sea, puede ser de animales, de contaminación, puede ser de plantas, no sé qué estés pensando puede ser de política o de algo social, pero que tenga que ver con el medio ambiente. Esto, bueno, pues porque la clase sí es de medio ambiente y de audiovisual, ¿no? Y también porque sí se los recomiendo y no solo eso, creo que es necesario. Yo, de hecho, estoy muy contenta porque voy a dar una plática sobre escenografía y ecología, de cómo hacer la escenografía un poco más ecológica, porque normalmente la escenografía contamina demasiado. Pero lo curioso es que cuando me llamaron, me dijeron que no encontraron a ningún otro escenógrafo que hiciera algo ecológico o que pensara en el medio ambiente, ¿no? Dije, wow, pues es que sí, sí nos hace falta mucho esto. Yo estoy haciendo un proyecto de cortometrajes de cine y ecología y están invitadísimos a que, o sea, digamos, ustedes después de este curso ya tienen para empezar esa ventana de difusión, que será la página que yo estoy por sacar. Es una plataforma con mucha información de ecología y medio ambiente, pero donde yo lo que tengo pues son muchos artistas y muchos cineastas. Y si Fabián lo que tiene es mucha gente de ecología, lo que vamos a hacer es juntar eh, personas que hablen de ecología, del medio ambiente y de todos los como subtemas. O sea, sí, sí puede ser un subtema, Sharon. No sé si nos quieras comentar un poquito cuál es tu idea. O sea, creo que no me estoy a entender. O sea, me refería más como
O sea, sé que es importante, ¿no? Que vivimos en una crisis ambiental muy intensa, pero me refería como a si se puede hacer algo, algo que no refleje como tal de que una problemática, por ejemplo, la contaminación. O sea, que si puedo tratar algo así como, no sé, el uso de las bicis, ¿El uso de las qué? cosas así, de las bicicletas, por ejemplo. Ah, sí, claro que sí. Sí, A eso me refería. sí, sí, sí. Es que yo no sabía si te referías a que querías hacer una historia de amor y algo así, o de Harry Potter. Digo, es muy válido, pero no. Sí, sí, claro que sí. O sea, las bicis, pues sí tiene que ver con cómo afecta el medio ambiente, ¿no? Entonces, sí, sí es muy válido. Uno de sus compañeros decía que a lo mejor hablaba de lo que estaba pasando en su calle, de que se inunda una calle. Pues está bien, ¿no? O sea, cualquier tema, ahí tienen ustedes la ventaja. Decían que medio ambiente es todo, ¿no? O sea, es más, hasta si quieren hacer Romeo y Julieta, nada más que con una perspectiva ecológica, pues bienvenida, ¿no? ¿No? Entonces está bueno. Sí, se vale hacer lo que sea, casi, casi. Ok, ¿tienen alguna duda? ¿En dónde es que más se atoran en cuanto a escribir la idea? Les digo, acuérdense que ya durante el curso lo pueden reescribir y mejorar su carpeta, pero ¿dónde se están atorando más de los puntos que les dije que llevaba la carpeta o del guión en sí? Yo creo que como tenía pensado, más o menos como lo escribí en el guión, es una idea inicial, ¿no? Pero Ujú. creo que no va muy en el mismo orden que, por ejemplo, esta parte del caos, orden, caos, como que este, tal vez no siga ese mismo como orden cronológico. Entonces, ajá, sé que dijo que si nos servía lo usábamos, pero estoy pensando ahorita después de escuchar esa parte leer y demás, cómo podría complementarlo, ¿no? Entonces eso creo que ahorita lo voy a ir, ¿cómo se dice? Puliendo. Y creo que en esa parte de escaleta me serviría para hacerlo, sí, pedazo por pedazo o escena por escena, de una forma un poco más sintética, ¿no? Entonces nada más eso. Perfecto, ¿no? Y qué bueno que me lo dices porque sí, sí hay un tema que les puede servir también. Las historias se pueden contar de dos maneras, la lineal y la no lineal. En ambas, chistosamente, hay que escribirlo lineal primero. Es decir, a lo mejor yo digo, pues yo quiero contar mi historia en pedacitos, toda revuelta, a lo mejor contada para atrás. Ahorita les digo las maneras que hay. Pero si tú simplemente le escribes así, luego hay baches que no se entienden y el espectador no logra completar la idea en la cabeza. Entonces yo les diría, por lo menos justo en la escaleta, hazlo en orden, escribe tus escenas en orden y ya luego si quieres cortas y pegas y lo revuelves, ¿no? Ya sea en edición o ya sea a la hora de filmarlo, pero sí tener clara cuál es tu línea original de pasado, presente, futuro ordenado, ¿no? Y a lo mejor la historia se cuenta que empieza en el futuro y alguien se acuerda de algo del pasado y luego vas al presente y luego al futuro, ¿no? Otra vez, y haces estos brincos en el tiempo, pero que tú sí tengas claro en una hojita cuál es tu pasado, cuál es tu presente, cuál es tu futuro. También en una historia tomamos un personaje, pero ese personaje pues tiene pasado y el pasado no a fuerza tiene que estar en la historia, solo lo que te sea útil, igual tiene un presente y tiene un futuro. Entonces tú puedes mostrar todo o nada más un cachito y es muy válido, ¿no? Entonces les comento que las formas comunes, y igual anótenlo, bueno, la lineal sería que una historia, pues va así de A, B, C y D, digamos, ¿no? Que tenga esas partes. Entonces, déjenme lo escribo aquí para ubicarme. Ok, supongamos que la opción 1 es A, B, C y D. Y ya, pues es así la introducción, el principio, el medio y el final.
por ejemplo. Bueno, en la opción 2 sería que lo cuento al revés, o sea, D, C, B, A. En la opción 3 es que lo agarro al revés. Empiezo así con A, pero luego me voy a C, luego a B y luego a D, por ejemplo, o totalmente al azar, así como me salga, ¿no? Punto. Bueno, otras maneras. Hay una que se llama matroshka. ¿Cómo es la matroshka? Es que cuento la historia A y que más bien a la mitad de la A o en el tercio de la A, dentro de la A algo me conecta a la B. Entonces digamos que ahí no estaría lineal, sino estaría debajo de. Hola, hola. Eso que está pasando se llama suspenso. Le estoy platicando algo y me corta. Bueno, entonces, repito esta que se llama matroshka. Ahí sí me ven, ¿verdad? Porque yo les veo un poco. Ahí está. No se ve, están congelados. Ok, entonces en matroshka les digo, es que empiezo a contarte la historia A y en el primer tercio no es que haga una pausa, sino que un elemento, por ejemplo, que una niña va en una ciudad, va sola, no sabe dónde está buscando a sus papás, pero en el camino se encuentra un gato. Y entonces ahora les cuento la historia del gato. Y entonces en la historia del gato, el gato está persiguiendo unas ratas y entra a un callejón y en el callejón hay un asalto y el ladrón se roba una cartera de un señor y ahora te cuento la historia del ladrón. Entonces eso es matroshka, que es una historia dentro de otra y dentro de otra y dentro de otra, lo cual es buenísimo para contar algo como principio. Puede ser también que ustedes cuenten el contexto de algo, luego otros dos contextos que parecen no tener mucho en común, pero que nada más tienen un pequeño enlace, ¿no? Luego cuentan la problemática del tema 1, la problemática del 2, la problemática del 3, y luego la solución o la invitación, la llamada a la acción del 1, del 2, del 3. Cuando yo tengo un tío que es comediante, y esa es una de las estructuras que usa súper bien y le queda genial, porque él te cuenta un pedazo de un chiste, y a medio chiste te cuenta otro chiste, y a medio de ese chiste otro chiste, y otro chiste, y otro chiste, y como solo te contó los principios y luego te cuenta los medios y luego cuando te cuenta los finales te vuelves loco porque ya no sabes de qué chiste te estás riendo, te entra una catarsis así de que ya no sabes de qué. Bueno, pero lo mismo se puede usar esa fuerza para contar un problema. Les digo que aparentemente no esté tan relacionado, pero conforme va avanzando la historia, sí tenga mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, puedes contar en un evento, no sé, pienso en tema de salvar un río, pues puedes hablar desde una historia, desde los que viven juntito al río, cómo les afecta esto. Puedes contar la historia de un político que aparentemente no tiene nada que ver, pero es que es el que da la aprobación de la ley o no de que se salve el río, ¿no? Y a lo mejor una historia de una chava que es activista y que está queriendo limpiar el río. Entonces cuentas esas tres historias, pero así, digo, les cuentan un cachito, un cachito, un cachito. Entonces, ¿qué haces? Que también generas un buen suspenso. Suspenso, 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 y así. Y al final, por ejemplo, puedes meter alguna sorpresa y también la idea de que los tres personajes protagonistas, se pueden decir, aquí tendrías tres protagonistas, se unen en un solo punto. Ese es otro tipo de, o sea, esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con otro tipo de estructura, que es como la que dices de Amores Perros, Lali, que es donde todos los puntos confluyen. Ahí sería que A, B, C y D confluyen en un punto. En el caso de Amores Perros, confluyen en el choque y después del choque, la historia de ellos va como paralela o junta, pero antes no, como que cada quien iba por su lado. Porque igual que como les dije en los géneros dramáticos, no, las películas no son puras, tú las puedes combinar.
Pero, en fin, el chiste es que les quede claro. Matryoshka es una historia dentro de otra. Y hay historias que confluyen en un punto. Esa es como la de Amores Perros. Y también las de Babel y varias que hace Iñárritu o algunas de Del Toro también tiene un poquito de confluencia. Bueno, ¿qué otro tipo de forma? Ah, pues la circular, donde A, B, C, D vuelven a A, terminan en A. Entonces hace un círculo, pero decíamos, el personaje no va a ser exactamente el mismo, sería como si ahora es A más o A cuadrada, ¿no? O sea, como que algo pasó ahí en el espiral. Entonces esa sería la estructura de una pieza, donde más bien está girando en una espiral. ¿En qué otra manera? Ah, una película que está contada totalmente al revés, que está buena, nada más que como ya está más viejita, a veces ya no nos engancha tanto, pero está buena, se llama Memento. El Memento, es un cuate que tiene una enfermedad de la memoria y solo puede recordar, me parece que 1 o 3 minutos, algo así muy poquito, y se le olvida todo, absolutamente todo. Entonces al tipo lo que hace es que se dejaba notas por todos lados, cuando eso no le funciona, se empieza a tatuar las cosas que quiere recordar y sobre todo tiene tatuado un nombre de una persona, dice tal persona mató y violó, o sea, violó y mató a tu mujer, o sea, a la de él, ¿no? Entonces se lo tatúa para pues cada vez que se le va el avión y se vuelve a ver su tatuaje, dice, tengo que encontrar a este cuate para matarlo, ¿no? O para meterlo a la cárcel. Entonces es muy interesante porque es una película de acción donde él está investigando y donde todo el mundo juega con él, porque como él no se acuerda de nada, y es muy interesante porque como la película va para atrás, tú tampoco sabes qué pasó antes. Entonces es un muy buen recurso para contarte una historia de alguien que no se acuerda de nada, porque tú tampoco sabes nada de lo que pasó antes. Entonces tú mismo caes en las mismas trampas que él, ¿no? Pensando que tal personaje es bueno y en realidad es malo, pensando que está en cierta situación y en realidad la situación es otra. Porque incluso lo están correteando a media o sea, correteada, que le están disparando y todo, de pronto se le olvida y ya y se para así como que, ¿qué estaba haciendo aquí? Y tú dices, no me lo van a alcanzar, ¿no? Entonces es súper bueno porque en una de las escenas él agarra una botella para pegarle a un personaje y se le olvida, ¿no? Se queda así y el otro cuate sí sabe que tiene ese problema. Entonces, cuando se queda viendo la botella, el otro le dice salud y no sé qué, y pues le cambia el rollo, ¿no? Porque él no sabe que estaba en media pelea, ¿no? Entonces, está interesante. A mí sí me gusta, nada más que se le ha pasado a algunos alumnos y algunos se aburren, pero porque yo creo que ya no están acostumbrados al ritmo de la película, pero como guión, como peli, sí es buena, la verdad. Entonces, esa se llama Memento. Eh, ok, entonces, bueno, esto que hablamos es muy importante porque una cosa es cuál es su historia y el otro tema es cómo lo vas a contar. Entonces, ya con la guía de los géneros, con la guía del viaje del héroe y con la guía de esto de las estructuras, ya ustedes pueden ver un poquito más con qué tono, con pueden ser, qué tan realistas o qué tan fantásticos son. Acuérdense que tienen entre el documental y la ficción un buen rango para moverse y pues usen todas las herramientas. ¿Cuál es la mejor manera para contar el tema que quieren decir? ¿No? Y bueno, yo espero que con las otras clases vaya yo resolviendo algunas de sus dudas o los pueda apoyar. Decías, Ariel, por ejemplo, hacer la animación cuadro por cuadro. Te diría que haz los personajes, pero luego no los animes cuadro por cuadro, porque eso te puede llevar meses. Más bien ya luego con la computadora, en un programa de edición, los animas, o con Photoshop o así. Ya sea que te acerques a amigos que les sepan un poquito, o si no, pues sí, después nos comunicamos para ver también maneras que lo puedas resolver, ¿no? Y sí vas a hacer muchos cuadros, pero quiero decir,
Nada más hacer esto, ese movimiento, te puede llevar unos 6 o 10 cuadros. Para que no dibujes 10 dibujos, dibujas 3, uno aquí, uno acá y uno hasta acá. Y ya en edición pones una transición y parece que hizo esto. Entonces, sí sería, puede ser a mano o puede ser como muñequitos de stop motion, pero piensa, no por flojera, sino por falta de tiempo tal vez, y porque más es creativo eso, ver cómo lo resuelves, como con los menos pasos posibles. ¿Sale? Bueno, pues por hoy acabamos la clase, chicos. A ver, dice Ariel, creo que igual sería pequeñas partes más que nada al inicio y al final. Sí, está perfecto. Y también no sé si o usas tú, o sea, si tú ya has hecho animación antes, pues genial, pero digo, si no, busca maneras o a veces hay aplicaciones que te ayudan a hacerlas. Hasta he visto que hay páginas web que puedes elegir un personaje y te ayuda a hacer una pequeña animación. El stop motion, no sé si lo han usado, es muy bueno. Daniela, cuéntanos. Solo quería preguntarle si esto del héroe, de los pasos del héroe, de las etapas, aplica para todos, o sea, tenemos que basarnos en ese para hacerlo, para hacer la Si historia, les, o así están hechas todas. si les sirve, úsenlo. Ah, ok. Es que como que me quedé con otra idea, dije, ok. Sí, porque a veces tratar de machar nuestra idea con una estructura no nos cuarta, nos arruina un poco de, ay, ¿y ahora cómo le hago, no? Entonces, no todas las, o sea, créeme que vas a usar el viaje del héroe aunque no quieras, en el sentido que ya lo tenemos súper integrado. Es la manera que contamos las historias los humanos. Lo que pasa es que a veces nada más estás agarrando un pedacito del viaje del héroe. Pero es muy difícil salirte de él a la vez. Entonces, no se forcen. Hasta donde les sirva, úsenlo. ¿Cuándo te sirve? Te sirve cuando, o sea, a veces cuando ya no sabes como para dónde va. A veces dices, bueno, sí se me ocurrió que hay tal conflicto y que mi personaje pelea y hace esto y luego, ¿y qué? Entonces ahí es donde sirve lo de los géneros o lo del viaje del héroe como para darte una salida. Ah, pues es que a lo mejor me falta que se encuentre con el amigo o que se encuentre con un maestro. A lo mejor me falta que la recompensa, ¿no? Y entonces este tipo de cosas, más bien, o sea, compara, checa, si algo te sirve, úsenlo, si no, no lo usen, no se preocupen. El chiste es nada más que tengan ustedes más herramientas, ¿no? Ok, les decía nada más del stop motion porque es muy fácil que tú le tomas una foto a un objeto y luego lo mueves, le tomas otra foto, lo mueves, le tomas otra foto, lo mueves y así. Pum, pum, pum. Y luego en un programa de edición como InstaShot bueno, InShot o Premiere o cualquiera de edición, es muy fácil ponerle play a las fotos y el objeto se mueve, ¿no? Es una de las maneras más útiles. Pero bueno, les digo, piensen que tienen, o sea, aplicaciones, páginas que hay en internet, amigos que dibujan y que hacen cosas padres, ustedes mismos todos sus recursos, usen materiales reciclados y vienen al caso de preferencia, pues contaminen lo menos posible al hacer estos videos para ser un poco coherentes también con nuestros mensajes. Pero como que no se limiten o si se limitan, cuéntenme, escríbanme. Es que quiero hacer esto, pero no tengo el dinero. Es que quiero hacer tal cosa, pero no tengo amigos que hagan eso. Cuéntenme, escríbanme en la semana, no pasa nada. Yo prefiero saber por dónde les apoyo más y que lo resolvamos, porque al final son obstáculos, pues que hay que darles la vuelta y seguir, ¿no? Les voy a mandar al WhatsApp un cortometraje en el que hice animación, pero los dibujos, la idea, o sea, todo, la mayoría es de mi papá, y mi papá se llama Sergio Arau, y el corto se llama El Muro, pero se los voy a compartir porque justo es un personaje que se encuentra con un obstáculo, ¿no? Y está ahí perseverante viendo cómo lo resuelve. A ver si les hay un poquito de idea. Y bueno, también se los comparto porque eso es un corto en el que trabajé la primera vez en una animación. Entonces, bueno,
Se los paso eso en el WhatsApp. Y acuérdense que en el Classroom les estoy poniendo ahí un poquito de material extra, que sí no se trata de que sea forzoso verlo, sino que son complementos, ideas que les pueden servir para que no se atoren y puedan hacer bien sus videos, ¿no? Bueno, entonces nos vemos en la clase siguiente. Les digo, los va a recibir Fabián, principalmente. Yo no sé si yo esté de ahí de oyente, pero básicamente la clase sigue, la va a dar Fabián. ¿Ok? Entonces, bueno, les digo, aprovechen que más bien él sabe un montón de comunicación sobre los medios ambientales, ¿no? O sea, él es director de un grupo de reporteros ambientalistas. Entonces tiene muy buen discernimiento de cómo saber si algo es verdadero o no, de dónde encontrar buenas fuentes, de a dónde acercarse. Entonces, si vienen hasta con preguntas muy específicas, pues también eso va a ayudar, independiente a la exposición del tema que él prepare, ¿no? Bueno, y yo pues si me mandan sus guiones al mail del ENES o al mail mío, al que sea, escríbanme o en el Classroom, pongan ahí sus proyectos o pongan sus links a sus Google Docs y entonces así pues ya lo puedo ir leyendo poco a poco. ¿Vale? Entonces nos vemos prontito. Nos Nos vemos, vemos. gracias. Gracias.